Bienvenidos a Crónicas de Cartón, un podcast sobre juegos de mesa hecho por y para principiantes. Oli, yo soy Camilo y el día de hoy traemos un nuevo segmento que ya había anunciado por ahí en algún episodio anterior. Oli, yo soy Camilo del futuro, al menos comparado con el Camilo que grabó este episodio, pero también soy Camilo del pasado para las personas que están escuchando este episodio, porque ya pasó tiempo desde que grabé esto y ustedes están escuchando. En fin, tengo un par de anuncios / aclaraciones antes de empezar este episodio. Primero que todo, quiero darle las gracias a Rubén1123, que es la primera persona en apoyarnos en Buy Me a Coffee. Muchas gracias, Rubén. De verdad que ese dinero básicamente sirve para hacer más crónicas de cartón y para que las crónicas de cartón sean mejores. Lo otro que quiero decirles, pues bueno, tenemos un Buy Me a Coffee en caso de que quieran apoyarnos de manera económica. Cualquier apoyo sirve siempre, desde que escuchen los episodios, se suscriban, le den like en YouTube, nos dejen comentarios en Spotify o en YouTube también. Todo eso sirve, pero si nos quieren ayudar un poquito más, quieren ir un pasito más allá y quieren darnos $1, $2, $50, lo que su corazón les dicte y su billetera les pueda dar, porque obviamente eso no es como una prioridad. Pero en fin, si nos pueden ayudar, si nos quieren apoyar, tenemos un Buy Me a Coffee. El link está en la descripción del episodio, pero por si las moscas es buymeacoffee.com/crónicas de cartón. Bueno, lo otro que quería decirles es que esta es mi voz de enfermo. Llevo enfermo como una semana, pero ya quería terminar este episodio, así que voy a grabar las notas y este intro así. Entonces, sí, si escuchan mi voz más adelante en el episodio así, es porque es una aclaración de mi yo del futuro, o del pasado, o del presente tal vez. En fin, espero que les guste este episodio, me gustó mucho grabarlo y ahora sí, vamos. Desde 2023 a finales empecé a jugar Magic the Gathering, este juego de cartas terrible pero increíblemente genial, que la gente ama u odia. Y nada, este nuevo segmento es para hablar de Magic the Gathering y estoy aquí con Alejandro, que es la persona con la que más he jugado Magic en mi vida. Sí, no probablemente es de lejos la persona con la que más he jugado. Y pues nada, nosotros nos la pasamos jugando Magic casi todos los días y hablando de Magic, entonces era apropiado empezar un segmento así. Entonces, a ver, antes de empezar a hablar de Magic, porque el episodio de hoy es sobre cómo se juega Magic y qué formatos hay de Magic, como las múltiples formas de jugarlo. ¿Cuánto lleva usted jugando Magic? Yo conocí Magic a los 10 años. Eso es más o menos, ¿cuándo? Como en el 2004. Entonces, desde entonces juego Magic. Pero solamente hasta que usted empezó a jugar fue que volví al juego. Entonces, 2023 se puede decir que es... Pero sí, como 20 años. Conozco el juego desde hace 20 años, básicamente. Sí, yo solo lo conozco hace año y medio. Pero desde entonces he jugado una cantidad absurda de partidas. Y nada, pues primero queremos contarles pues cómo se juega para que luego los episodios más adelante tengan sentido. Exacto. Y podamos hablar como con un poquito más de libertad, porque también la idea es como para que gente aprenda si quiere o por lo menos entienda un poquitico. Despertar curiosidad. Exacto. Más bien. Entonces, bueno, también antes de empezar a hablar de cómo se juega Magic, ¿por qué juega usted Magic? ¿O por qué sigue jugando Magic? ¿O por qué lo atrae? ¿O por qué, no sé, lo mantiene ahí? Wow, Bueno, Magic tiene una de las como grandes características de los juegos y es que en principio es muy sencillo. Tiene unas reglas muy específicas que en el 99, sino que el 100% de las ocasiones se cumplen. Y si uno se sabe esas reglas, puede jugar Magic hoy y hace 20 años y dentro de 20 años. Y yo creo que todos los grandes juegos uno los va a amar cuando tiene como esa experiencia. Es lo mismo que me pasa con, no sé, el Go, con Carcassonne, que, o sea, son las mismas reglas. Se va a repetir una y otra vez. Los juegos más antiguos del mundo tienen unas reglas sencillas que se repiten. Eso por un lado, como me parece fantástico poder volver ahora y decir como, marica, yo entiendo el juego. Todo es, sí, es claro. Han cambiado cosas, sí, pero es el mismo juego. Aparte de eso, como el otro como pilar grande de mi gusto por el Magic es el universo, como toda la idea mágica que hay detrás de Magic me parece espectacular. Creo que
Como lo conocí muy pequeño, marcó mucho mi gusto por como el mundo de la fantasía. Lo conocí prácticamente al mismo tiempo que conocí El Señor de los Anillos, así que son dos cosas como que van de la mano en mi vida. Ya el juego pues tiene muchas otras cosas chiquitas, como lo competitivo, el aspecto social de encontrarse con gente, que también fue un juego que conocí así, como hay gente jugando y me invitaron a jugar y a enseñarme el juego y compartirme el conocimiento que tenían del juego. Y es pues una cosa que me volví a encontrar ahora que volví a jugar. Bueno, Magic, que pues sí, el nombre completo es Magic, el encuentro. Mágico el encuentro. El encuentro mágico. El encuentro mágico. Es un juego de cartas coleccionables o intercambiables o como le quieran llamar. Y como la idea, como la historia, entre comillas, de lo que sucede dentro del juego es que uno es un tipo como de mago, un planeswalker, un caminante de planos, pues. Y uno usa sus hechizos, que pues son las cartas, son el mazo que uno tiene. Y la idea es tratar de vencer a los oponentes, ya sea reduciendo las vidas del oponente a cero o logrando alguna condición de victoria diferente, que hay varias, sí. Pero sí. Lo importante es, uno es un hechicero, está casteando hechizos y quiere ganar, ya sea como, entre comillas, matando al otro o de alguna otra manera. Entonces los jugadores se toman turnos, porque aparte esa es la otra cosa, es un juego de turnos, para utilizar esa biblioteca de hechizos, pero pues toca usar algo para pagar esos hechizos y pues aparte de los hechizos como tal, hay unas de la carta básica del juego, que hay algunas personas que aman y otras personas que odian, que son las tierras. Y pues esto, digamos que son una carta que nos dan los recursos para lanzar esos hechizos. Y el recurso es el maná. Digamos que hay diferentes tierras que nos dan diferentes tipos de estos recursos y luego nosotros los utilizamos para lanzar estos hechizos. Sí, se supone que la idea dentro del juego es que como que uno más o menos agarra energía de los planos. Sí, como del lugar donde uno está, como del alrededor Ajá. de uno, pues, para lanzar como estos hechizos. Sí, y desde ahí, o sea, como que solamente con esa, como estableciendo esa idea, uno ya se empieza a imaginar como los mundos que existen, porque aparte Magic tiene muchos mundos, y entonces hay mundos llenos de naturaleza, mundos llenos de, no sé, magia, pura magia, o ingenieros, o carros, o cualquier cantidad de cosas. Y el maná representa qué es lo que existe en esos mundos. Sí, básicamente es, uno tiene estas tierras que le generan a uno maná y es un recurso. Es como en cualquier juego de mesa tener monedas, Sí. digamos. Monedas. Sí, es como el currency, pues sí, la moneda del juego de cierta manera es el maná. Porque sin maná, sin tierras, uno no puede hacer nada. Nada. Sí, no hay nada que hacer. Si uno no tiene tierras, no puede jugar. Entonces, aparte de darnos este recurso básico para lanzar hechizos, las tierras también nos dan una identidad. Porque hay 5 tipos de tierras. Están las llanuras, como las planicies, digamos, las montañas, los bosques, las islas y los pantanos. Y cada una pues se conecta con un color. Pues están conectadas las llanuras con el color blanco, el rojo con las montañas, el verde para los bosques, el azul para las islas y el negro para los pantanos. Y por ahí va caracterizando un poco la idea de pues qué hace cada uno. Aparte, cada isla, cada tierra y cada color tiene como un símbolo que lo identifica. Sí, entonces las planicies son como un solecito blanco, los bosques son como un arbolito verde, las islas tienen una gota azul y los pantanos tienen como una calavera negra. Y las montañas son como un pedazo de roca rojo. Pues, porque como representaron una montaña. Sí, me parece que el más raro de los iconos del maná es el de la montaña, porque no sé, no parece una piedra. Sí, es un poco extraño, pero supongo que también tratan de ir como un poquito en la cara con qué significa ese rojo. Algo parecido a lo que hacen con los pantanos, porque uno, pantano, calavera, ya... Sí, es cierto. Uno se va haciendo una idea. Entonces lo que pasa también es que estos colores, cada uno tiene su identidad. Cada color hace más o menos una cosa, no estrictamente como determinada, pero sí más o menos determinada. Entonces, por ejemplo,
El blanco se supone es el color del orden. Entonces uno en ese color va a encontrar cosas que limitan, ponen condiciones. Mientras que en el rojo tenemos el color de la velocidad y la agresión. Entonces le vamos a hacer daño a nuestros oponentes o vamos a matar cosas. Mientras el verde se reproduce, que va a generar más maná o a permitirnos hacer más cosas. Sí, porque es como la naturaleza expansiva, así gigante que crece de un momento para otro. El azul cambia, digamos que genera movimiento, también tiene cierto como nivel de control. Y por último, el negro pues es el color del fin, de la destrucción, pero también del comienzo. Entonces hay muchas cosas como de resucitar, de zombies, de traer de la muerte. Y entonces, en Magic tenemos tierras. Las tierras nos dan maná, que pues pueden ser de 5 diferentes colores. Pero cómo funcionan los hechizos sería como lo más importante, porque si uno tiene hechizos pero no tiene recursos con que castearlos, no puede jugar. Pero si uno tiene recursos y no sabe cómo jugarlos o no los tiene para jugarlos, pues tampoco puede hacer nada. Entonces, en Magic hay diversos tipos de hechizos y todos se lanzan, se castean o se tiran o se juegan, digamos, pagando el coste correspondiente de maná. Sí, también todas las cartas de hechizos tienen pues como una disposición estándar con la que se puede identificar esto fácilmente. Y es que en la esquina superior derecha tienen el coste de maná. Luego tienen el arte de la carta, una imagen de arte. Y justo debajo una línea de texto que explica el tipo del hechizo. Aquí, para los que estén de pronto en YouTube o en Spotify, pues planeo poner una imagen de cómo se ve una carta de Magic para que no sea una idea abstracta en su cabeza, sino que puedan ver efectivamente el coste, la imagen y como el tipo de hechizo. Sí, y hay una cosa característica sobre el coste. En este momento si la están viendo, y es que van a tener los simbolitos del maná y un número. Entonces cada simbolito va a representar como una unidad de maná que voy a pagar, y los números es como una cantidad extra de cualquier color, ¿sí? Y ahí el juego nos va empezando a dar esas restricciones. Y digamos que eso es lo que hay que tener en cuenta, como esa forma de leer a la hora de saber cómo pagar esos hechizos. Entonces, hay una carta que es más o menos, digamos, conocida dentro del mundillo, que se llama Sakura Tribe Elder. A la derecha, pues como que en la parte superior izquierda tiene el nombre. Sí. En la parte derecha, también como justo enfrente del nombre al otro lado, tiene el coste, que en este caso es un simbolito de bosque, es decir, hay que pagar un bosque, y un número 1 que está en un círculo que decía Alejandro, que entonces es otro maná de cualquier color. Importante, ¿cómo paga uno ese maná? Un detalle familiar para los observadores de la televisión, y es girar la carta. La carta está en juego. Bueno, esto es un pequeño detalle, ¿no? Nosotros las tierras las jugamos una vez por turno. Sí, una vez por turno. A no ser que algo diga lo contrario, juego una por turno y que entra como enderezada, recta, vertical. Que yo pueda leer el texto que tiene la carta. Y en ese momento la tierra está ahí disponible para mi uso. Y luego yo giro esa tierra 90 grados, digamos que 90 grados, pero yo la giro, la pongo en una posición que me permita identificar que está usada, porque durante mi turno pues me gasto el recurso, pues giro esa tierra y esa tierra al momento de ser usada me va a producir ese maná que necesito. Entonces en el caso del Sakura Tribe Elder, giro un bosque, me produce el bosque y puedo girar otra tierra de cualquier color para pagar el coste. Y ya, así es básicamente como se paga cualquier hechizo. Solo pues cambia el color que requieren o la cantidad de maná como de cualquier color, o hay algunas cartas que cuestan 2 bosques o 3 bosques y pues sí, los precios pueden ir hasta, no sé, la última vez la carta que más costaba maná era como de 16. Sí. Creo que por ahí permanecen y pues hay incluso de coste 0, ¿cierto? Exacto, sí. Hay hechizos que cuestan, por ejemplo, diferentes colores. Hay uno que se llama Baleful Strix, que es un pajarito, que cuesta una isla, como una tierra azul, y un pantano, una tierra negra, por ejemplo. Hay que gastar una de cada una para poder pagar eso. Sí, y también hay otras con costes más elevados, como el Avenger of Zendikar, que cuesta 5 manás incoloros o genéricos y 2 bosques. Entonces tengo que pagar individualmente 2 bosques específicamente y 5 de cualquier otro tipo. Pero ya, creo que se entiende. Ya ahí podemos parar con los ejemplos. Ahora sí, tipos de hechizos.
Las tres que mencionamos, el Avenger of Zendikar, el Baleful Strix y el Sakura Tribe-Elder, son criaturas. Sí, bichos, monstruos, como quieran llamarlo, es como la carta más común del juego, aparte de las tierras, pues que se necesitan, pero criaturas es lo que uno utiliza básicamente para matar al oponente. Sí, entonces la idea como dentro de la historia es que uno no es conjurar, como uno que invoca criaturas. Sí, uno invoca las criaturas que conoció en los diferentes planos. Zendikar, por ejemplo, ahí les damos una pista. Exacto, sí, el Vengador de Zendikar viene del plano de Zendikar. Sigamos con la anatomía de una carta. Y como para continuar con una carta que ya sabemos, el Sakura Tribe-Elder, que cuesta un bosque y uno. Sí, mejor conocido como Steve en la comunidad. Ya entenderán por qué. Pero Steve, aparte de el tipo de carta, ¿sí? Que ya mencionamos, es como la tercera parte de la carta. Digamos que cada carta tiene una caja de texto. En algunos casos hay como un texto que es historia. Sí, que no. Como lore, que pues no es relevante en términos de juego. Es interesante para las personas que quieran averiguar, pero suele tener una habilidad. Hay diferentes tipos de habilidades y en el caso de Steve es la de sacrificarse a sí mismo para permitirnos encontrar una tierra. Entonces, la habilidad de Sakura Tribe-Elder pues, dice algo así como: sacrifica a Sakura Tribe-Elder, busca una tierra en tu biblioteca, que pues tu biblioteca es el mazo de cartas, y lo pones en el campo de batalla girada. Digamos, esa es una carta que ya entra. Pone como una condición a la entrada de la carta. Ajá. Pero tiene como esa habilidad. Aparte de la habilidad, tiene una cajita con 2 números. Eso puntual, muy importante para las criaturas. Sí, en la parte inferior derecha tienen 2 números y están separados por un slash. El número de la izquierda es la cantidad de daño que hacen. Como la fuerza de la criatura. Sí. Y el número de la derecha es la cantidad de daño que pueden recibir, como su resistencia. Exacto. Creo que de hecho esas son las palabras correctas. Sí. Fuerza y resistencia creo que son que son las palabras correctas. Sí. Para los que están familiarizados con otros juegos, es como en Yu-Gi-Oh! Ataque y defensa. Sí. Es básicamente la misma estructura. Las cartas de Yu-Gi-Oh! Hasta cierto punto dicen que están inspiradas en Magic. Esos 2 números, digamos que son relevantes, pues más adelante, digamos, en el combate. Porque hay como combate en el que las criaturas pueden como atacar, defender y bla, bla, bla. Pero eso lo podemos dejar para más adelante. El caso es que en la anatomía de una criatura, por ejemplo, en la parte de abajo tienen su fuerza, su defensa y también tienen pues su habilidad. Y hay muchas habilidades. Todo lo que uno se le pueda ocurrir dentro del juego está en una habilidad. Hay demasiadas habilidades como para nombrarlas. Y no es como que uno se sepa todas las habilidades de todas las criaturas. No es algo posible. Sí, muy, muy difícil. Pero bueno, ya conocemos cómo son las criaturas. En este caso hay que pagar un maná de cualquier color y un bosque. Esta criatura... en este caso, Sakura Tribe-Elder tiene uno de fuerza y uno de resistencia. Fue algo que olvidé nombrar. Y todas las criaturas tienen alguna variación como de esto mismo. Esto es como un template. Esto, ¿cómo se dice template? Una plantilla. Una plantilla. Simplemente cambia el nombre, cambia el costo y bla, bla, bla. Pero la carta siempre se va a ver igual. Sí. Pero nos quedan varios tipos de hechizos. Sí. Tenemos artefactos, que son como una representación de objetos, en general como mágicos. Al igual que las criaturas, tienen el nombre en la parte superior izquierda, en la parte superior derecha tienen el coste de maná, debajo van a tener un arte, luego una línea del tipo de carta, que pues en este caso va a ser artefacto, y debajo alguna habilidad. Ahora, como no son criaturas, sino objetos, hay una diferencia con las que estábamos mencionando antes, y es que no tienen ni fuerza ni resistencia. No necesitan. Sí, son objetos, no se mueven y no pelean, digamos. Sí, en general uno va a querer jugar artefactos es por la habilidad en particular que tiene. Exacto. Vamos a hacer como un par de ejemplos con 2 artefactos que son bastante conocidos en el mundo de Magic. Sí. Sol Ring es un anillo que cuesta 1 de maná de cualquier color. Y tiene una habilidad que dice que si lo giras, si lo giras 90 grados, si lo gastas, genera 2 manás incoloros, digamos. Genéricos. Otra de las cartas artefactos más conocidas son las Swiftfoot Boots. Son unas boticas, las boticas pies veloces, creo que es en español.
Es un artefacto que se puede pagar con el Sol Ring. Puedo gastar mi Sol Ring, generar 2 manás para luego jugar estas botas porque cuestan 2 manás de cualquier color. Y después de pues, la línea de tipo de artefacto dice que es un equipo. Dice artefacto, rayita, equipo. Los equipos son objetos que podemos como adjuntar a criaturas, ¿sí? Y al pegársele a las criaturas le van a dar un tipo de habilidad. La habilidad que da en este caso las botas es Hexproof, que es antimaleficio. Antimaleficio. Sí, que por cierto, si hay muchas palabras en inglés que a veces mencionamos es porque el juego también tiene un lenguaje mixto muy popular en la comunidad. Sí, el juego pues nació en Estados Unidos, se creó en inglés. Hoy en día se imprime en español, sí, pero la gente habla en Spanglish cuando se refiere a las cosas. Completamente. O sea, cuando yo aprendí a jugar, no habían cartas en español, todas mis cartas eran en inglés y unos años después ya conseguí unas cartas en español. Entonces pues tocaba aprender así y uno se acostumbra. Sí, yo aprendí a jugar con un mazo en inglés y luego compré mi propio mazo y ese mazo venía en español y me tocaba como medio traducir como, esta palabra significa esto, bueno, ya entiendo. Sí. Pero sí, pasa mucho. Y la gente tiene cartas en japonés, tiene cartas en ruso, en italiano, en lo que sea. Portugués, sí, uno encuentra, pero pues no hay limitación. Siempre y cuando uno sepa cuál es la carta y cómo funciona, la puede usar. Entonces, las botas, volviendo a las botas, estas botas le dan antimaleficio y prisa a la criatura que tenga equipada estas botas. Ahora, hay una cosa que son palabras clave. Como antimaleficio y prisa. Son un par de palabras clave que son habilidades. Sí, en la medida en la que uno va aprendiendo del juego, va a saber perfectamente qué hacen. Estos son solo pues como un par de ejemplos. En el caso de antimaleficio, significa que la cosa que tiene antimaleficio no puede ser objetivo de cosas que controlen los oponentes. Y así como muy detallado, pero pues en general solamente es eso. Ahora, las botas tienen otra habilidad, que es equipar uno. Los equipos tienen una habilidad para equiparse. Hay que pagar un coste. En el caso de las botas es equipar uno. Entonces pago 1 de maná con una tierra y activo la habilidad para equipar las botas a Steve o al Sakura Tribe-Elder. Sí, entonces digamos si uno quiere jugar las botas, las juega con su Sol Ring, que le genera a uno los 2 manas exactos, que es lo que cuestan las botas. Y luego si uno quiere ponérselas a alguien, si uno le quiere poner botas al Sakura Tribe-Elder, por ejemplo, tiene que pagar otro de maná. Y ahora el Sakura tiene como esta habilidad de que no se le puede como hacer objetivo. Y también tiene prisa, que no vamos a entrar todavía en combate, pero básicamente es las criaturas cuando entran no pueden atacar ese turno, pero si tienen prisa, sí pueden. Sí. Como la forma más fácil de decirlo. Sí. Hay otros detalles ahí también importantes con las habilidades sobre todo, pero eso es lo como más relevante. Y así hay muchos más artefactos. Todos tienen diferentes habilidades. Hay artefactos que dan maná, hay artefactos que son equipos y hay una alta variedad y alta gama, como mucho por encontrar ahí. La idea tampoco es abrumarlos, entonces nada. Artefactos son objeticos que uno pone en el y le dan a uno cosas por hacer, habilidades. Habilidades, sí. Aparte de los artefactos tenemos los encantamientos, que de cierta manera, como en términos de efectos, tienen una función similar a la de los artefactos. En este caso, pues tenemos 2 ejemplos también. El primero es una carta llamada Ghostly Prison o prisión fantasmal. Tiene un costo de 2 manás incoloros o genéricos y 1 maná blanco, que pues para pagar ese maná blanco hay que girar una llanura y no un Sol Ring, por ejemplo. Entonces, este encantamiento entra, tiene la misma estructura de carta que un artefacto. Nombre, coste de maná, arte, línea de tipo. En vez de decir artefacto, dice encantamiento, pues es el otro tipo de carta. Y luego tiene una habilidad. La habilidad, en este caso, es la de limitar la posibilidad de que las criaturas ataquen. Entonces dice exactamente, las criaturas no pueden atacarte a no ser que su controlador, o sea el jugador que invocó a dichas criaturas y las tiene en su lado del campo, pague 2 manás genéricos por cada criatura que quiera que ataque. Y este pues es un efecto muy fuerte realmente en el juego, porque limita, como imponiendo orden, como dice el color, que pues la capacidad de ataque que tiene un jugador. Un encantamiento de
protección. Si alguien me quiere atacar con sus criaturas, tiene que hacer un esfuerzo grande porque tiene que pagar maná. Gastar sus recursos en algo que normalmente no requiere como ninguna inversión extra de recursos. Exacto. El otro ejemplo es Temur Ascendancy o Ascendencia Temur, que Temur es como una tribu dentro del... Sí. Creo que es como una tribu dentro de la historia. Sí, es como una tribu. Este encantamiento cuesta un maná verde, digamos, un maná azul y un maná rojo. Un bosque, una isla y una montaña. Y lo mismo, tiene su nombre, su coste, su arte, su tipo y una habilidad que dice que las criaturas que, digamos, si yo lo jugué, dice que mis criaturas tienen prisa. Lo que les había dicho, si tienen prisa, mis criaturas pueden atacar el turno en que entran. De lo contrario, no. Sí, aparte de esa habilidad, tiene otra separada en una línea distinta. Que eso es lo bueno también de las cartas de Magic. Como que todo está hecho de tal manera que uno puede identificar habilidades por separado. Esta está en un segundo párrafo que dice que cada vez que una criatura con poder 4, es decir, que su fuerza, que el primer número sea 4 o más, entre bajo mi control, es decir, cuando yo juegue esa carta, puedo robar una carta de mi biblioteca. Es decir, recuperar como recursos para mi mano. Correcto. Y así, lo mismo. Hay N.000 cantidad Todo de encantamientos y ya. Ahora, hay otro tipo que en inglés se llaman sorceries y en español se llaman conjuros. Antes de entrar a explicarles qué son los conjuros, una pequeña aclaración, digamos. Los hechizos que hemos explorado hasta ahora, las criaturas, los artefactos, los encantamientos, son hechizos permanentes. Es decir, uno los lanza, uno los castea, uno paga el costo y se quedan en el campo de batalla, se quedan como en el tablero. Sí, hasta que algo pase y digamos que uno los saque del juego. Ahora, eso es diferente a lo que pasa con los conjuros. Exacto. Y con las criaturas y los artefactos y, por ejemplo, como que tiene sentido. Son cosas. Sí, son objetos físicos. Sí, es algo que en teoría uno como en la historia del juego es algo que uno podría tocar, digamos. Los conjuros son hechizos que no son permanentes porque hagan de cuenta que es como en Harry Potter, pienso yo, lanzar un hechizo como con la varita. Sí. Es como un rayo de luz que se desaparece cuando pega al otro lado. Sí, exacto. Y de pronto se preguntarían, bueno, pero ¿qué es diferente entre la descripción de los conjuros y los encantamientos? Los encantamientos, digamos que le dan una propiedad mágica a algo, ¿cierto? Los conjuros es eso, algo que sucedió una vez y digamos que en el momento en que se invocó el conjuro y ya. Mientras que el encantamiento tiene la intención de ser permanente. Exacto. Sí. Las habilidades de un encantamiento permanecen en el tiempo, ¿sí? Como es como una tierra encantada, como algo que está. En cambio, el conjuro es algo que pasa y ya, y se acaba y se acabó. Sí. Pero bueno, ejemplos. Cultivar o cultivate es un conjuro muy conocido que cuesta 2 manás incoloros, que recuerden que se puede pagar con cualquier tipo de tierra, y un bosque. Y dice que buscas en tu biblioteca 2 tierras y uno se las muestra al oponente, digamos. Pone una en el campo de batalla, girada, como que entra girada, y la otra va a la mano. Es como si uno se la robara. Sí, ahora esta carta tiene una limitación porque dentro de todo este juego y entre más profundo entremos vamos a ver más detalles. Y es que cultivate o cultivar nos permite buscar tierras básicas. Nosotros hasta este momento no lo habíamos mencionado, pero siempre tenemos el recurso básico y es las tierras que son simplemente llanuras, montañas, bosques, islas o pantanos. Y hay otras tierras que suelen tener habilidades o digamos que ofrecen más acceso a maná de diferentes maneras. Y esas otras tierras no son básicas. Eso también lo podemos diferenciar porque en la línea donde en las otras cartas dice encantamiento y artefacto y eso, las tierras dice tierra básica y el tipo de tierra que son. Cultivar nos permite buscar tierras básicas específicamente. Que son las 5 que conocemos, pues. Sí, hasta este momento esas son las únicas que son relevantes por ahora. Y luego de que este conjuro haya surtido efecto, luego de que resolvamos su habilidad, digamos, después de que yo, pago 2 manás incoloros y 1 verde y busco las 2 tierras y que todo eso se solucione, eso va a ir al cementerio, que es una zona de la que no hemos hablado, no la hemos explicado, pero pues primero ya vamos para allá. Allá caen los conjuros. Uno los lanza y las cartas van allá. Allá también van a ir
las criaturas que mueran o cualquier cosa que se destruya, porque los artefactos también pueden ser destruidos, los encantamientos también, y allá van a ir a parar, que son como un... Es como la zona en la que está todo lo que dejó de existir dentro de mi campo. Aparte de cultivar, tenemos también Acto Blasfemo o Blasphemous Act. Es otro conjuro, esta vez en otro color, en el color rojo, que cuesta 8 manás incoloros o genéricos y un maná rojo, que comparativamente pues diríamos, wow, cuesta mucho más que el Cultivate, pero este tiene aparte una, digamos que habilidad o una condición, una cláusula que dice básicamente cuesta un maná incoloro menos por cada criatura que esté en el campo de batalla o que esté en juego. Y esto es general, o sea, no importa quién sea el dueño. Yo puedo tener 3 y Camilo puede tener 5. Y ahí hay 8. Y entonces me cuesta 8 menos. O si yo tengo una nada más y Camilo no tiene ninguna, pues costaría 1 rojo y los 7 incoloros o genéricos. Ahora, además de la cláusula, el conjuro también tiene una habilidad y su efecto es básicamente hacerle 13 puntos de daño a cada criatura. Entonces, pues cada criatura que tenga resistencia 13 o menos va a morir. Esto es lo que conocemos como un limpiacampos. Que por lo general las criaturas suelen tener 13 o menos de resistencia y si el Acto Blasfemo les hace 13 puntos de daño, va probablemente a matar todo lo que esté en el campo. Sí. Y todo lo que esté en el campo se va a ir al cementerio, del que estábamos hablando ahorita. Sí, realmente hay casos muy extraños donde una criatura tenga más de 13 de resistencia. Sí. Entonces, aparte de los conjuros, tenemos otro tipo de hechizo que no es un permanente y son los instantáneos. Esto funciona de una manera muy similar a los conjuros, en donde uno paga el coste, el efecto ocurre y luego va al cementerio, ¿cierto? Pero tenemos, digamos que una diferencia, pero ahora ya vamos a entrar a eso. Vamos a hacer 2 ejemplos. El primero con un instantáneo que se llama Espadas en Guadañas. O Swords to Plowshares. En español. Digo, en inglés. En inglés. Que cuesta un maná blanco, una llanura. Y dice, exilia a una criatura objetivo. Su controlador gana vida igual a la fuerza de la criatura que fue exiliada. Entonces, por ejemplo, si Alejandro tiene un Sakura Tribelder y yo decido utilizar mi Swords to Plowshares, mi Espadas en Guadañas, lo exilio y pues Alejandro ganaría una vida porque el Sakura Tribelder tiene 1 de fuerza. Sí, ahora, ¿qué es el exilio? Suena extraño, pero es una zona diferente al cementerio. El cementerio es, digamos que el lugar donde quedan, no exiliadas, donde quedan las cosas que fueron destruidas o que murieron. El exilio podemos decir que es una zona fuera del juego. Todo lo que va al exilio, la mayor parte de los casos, está por fuera del alcance de los jugadores. Y la diferencia está en que del exilio no creo que haya nada que me permita como recuperar un hechizo que yo haya jugado, una carta que yo haya jugado. Mientras del cementerio sí hay muchas más opciones. Cosas que me permitan resucitar a las criaturas o recuperar cartas que estén en el cementerio y vayan a mi mano o al mismo juego. Buscando rápido, hay por lo menos 3 cartas que sí traen cosas desde el exilio. Hay una que se llama Rift Sweeper, hay uno que se llama Karn, el Gran Creador o The Great Creator, y otra que se llama Pull from Eternity o Extraer de la Eternidad. Esas 3 cartas pueden traer cartas del exilio, entonces no es totalmente cierto de que sea imposible. Es posible, pero no es muy común. Ahora, otro instantáneo muy famoso, con el que creo que aquí vamos a poder dar un poquito más de ejemplo de la diferencia entre un conjuro y un hechizo instantáneo, se llama Contrahechizo. Contrahechizo o Counterspell. Que cuesta 2 manas azules o 2 islas. Y básicamente dice, contrarresta el hechizo objetivo. Bastante sencillo. Sí, es cancelar el hechizo que alguien más está lanzando. Entonces, Alejandro, digamos, está pagando 2 de maná para poner sus botas en el campo y yo puedo pagar 2 manas azules y contrarresto ese hechizo. Cancela como esa acción que yo tomé. ¿Qué pasa cuando cancela esa acción? Mis botas van al cementerio y perdí el recurso que estaba utilizando. Y eso es lo que lo que tienen de especial los instantáneos. Por lo general, los otros hechizos
no se pueden lanzar así como para responder a algo, digamos. Sí. Uno, por lo general, los hechizos los puede lanzar en su turno. Ya en otros momentos, digamos, por ejemplo, Counterspell yo lo puedo lanzar en el turno de Alejandro. Eso es algo que no podría hacer con un conjuro, que no podría hacer con una criatura, con un artefacto, con un encantamiento. Sí, cosas como Cultivate o el Acto Blasfemo las hago en mi turno. Y el Swords to Plowshares, las espadas en guadañas que exilian una criatura, también, por ejemplo, la podría usar en el turno de Alejandro. Si Alejandro Sí. me está atacando con su Sakura Tribelder, por ejemplo, yo puedo exiliar a esa criatura antes de que me Haga el golpee, daño. digamos, para que no me pegue. Sí. Aparte de eso, tenemos, digamos que otros tipos de hechizos, pero estos son los más básicos. Criatura, artefacto, encantamiento, conjuro e instantáneo. La mayor cantidad de partidas que uno va a jugar van a tener solo esos tipos de hechizos. Hay otros, pero son, digamos que algo que uno puede entender simplemente con leer la carta. Se supone que toda la carta tiene una explicación para qué hace la carta, pero pues a veces resulta un poco complicado. Así que luego podemos... O sea, hay que hacer un episodio de cómo se lee una carta de Magic. que puede ser un dolor de cabeza. Pero sí, en la mayoría de las partidas uno se encuentra estos 5 tipos de hechizos y de pronto algunos otros, pero por lo general se explican solos. Si uno los lee Sí. y ya más o menos sabe qué hacen. Entonces, con esto, creo que podemos empezar a hablar de realmente cómo se juega, ¿no? Sí, hablábamos. Magic se juega en turnos. Sí. Entonces, yo tomo mi turno. Cuando termina mi turno, digamos, si estamos jugando solo los dos, Sí, Alejandro toma el suyo y luego termina y luego voy yo y así hasta que alguno muera. exactamente. Bueno, hasta que alguien gane, Gane. más bien. Sí, hasta que alguien gane. Los turnos tienen unas fases establecidas. En general no cambian. Es la fase inicial, Sí. que es básicamente un momento en que reseteo mi tablero. Entonces reviso que mis recursos estén disponibles de nuevo, es decir, enderezo mis tierras, las que me gasté en un turno anterior. Luego reviso si tengo efectos en campo. Algunas cartas tienen como efectos en este momento que es el mantenimiento. Entonces se disparan los efectos y resuelvo mis efectos y luego robo una carta para alimentar como el avance de la partida. Uno siempre al principio del turno va a robar una carta. Y luego viene la fase principal. En la fase principal uno puede lanzar sus propios hechizos, las criaturas, pues básicamente cualquiera. Sí, básicamente cualquiera. Entonces puedo jugar criaturas, hechizos, encantamientos, artefactos y luego, en el momento de jugarlo, le doy una oportunidad a mi oponente de responder. Y puede responder con instantáneos o con habilidades. Eso en la fase principal. ¿Qué voy a querer hacer en mi fase principal? En general, poner permanentes, como unas criaturas que tengan ataque, defensa significativos, o un artefacto que me permita avanzar mi juego, o un encantamiento que me proteja. Algo muy importante es que en las fases principales es el momento en el que uno puede bajar una tierra, poner más recursos en el campo. Sí, que eso es un gran detalle. Cada turno, cada jugador puede jugar una sola tierra. Exacto. Es como el derecho que cada persona tiene de jugar una tierra. Si hay como efectos aparte, como cultivar, podemos traer más al campo, pero en general una sola. Y ya creo que eso es como lo que se hace en la fase principal. Sí, luego de la fase principal vamos al combate. En una fase de combate en la que el jugador activo, digamos, si es mi turno, yo puedo decidir atacar a Alejandro, al jugador, digamos. Uno entra a la fase de combate y el que está tomando el turno puede decidir, digamos, si yo tengo un Sakura Tribelder, puedo decir, voy a atacar a Alejandro. Y para atacar funciona igual que cuando uno está gastando las tierras. Cuando uno ataca, uno gira la criatura como para que la otra persona entienda, te estoy atacando con esto. Sí, y también para representar un gasto de recurso. ¿Sí? En el momento en que giro la criatura, esa criatura está como usada en el combate. Que eso es relevante cuando hay criaturas que tienen efectos o habilidades que piden que uno las gire para que ocurra dicho efecto. Entonces, pues ese acto nos ayuda como a mantener controlado el orden del juego. Hay muchas cosas en Magic que pide como gira esto para hacer algo. Sí, y hay muchas interacciones también donde un jugador puede girar contra la voluntad del dueño una criatura para evitar un ataque, por ejemplo.
Y después de que, digamos, yo declaro que voy a atacar. Entonces yo, voy a atacar con estas 3 criaturas que tengo, por ejemplo, las que hablamos, el Avenger of Zendikar, el Baleful Strix y el Sakura Trivelder. Voy a atacar con todas estas 3 criaturas a Alejandro. Si yo tengo 3 criaturas y él me ataca y yo decido no tomar ninguna acción, recibo el daño directamente. Pero yo siempre puedo elegir bloquear. Si tengo yo también un Sakura Trivelder, un Avenger of Zendikar y un Baleful Strix en campo, puedo asignar bloqueadores y es definir quién de mis criaturas va a pararse frente a las criaturas de mi oponente. Y si digamos, yo ataqué con mi Sakura Trivelder y Alejandro defendió con su propio Sakura Trivelder, los dos tienen tanto uno de fuerza como uno de resistencia. Entonces se van a hacer un daño mutuamente y los dos van a morir. Y digamos que el Avenger of Zendikar tiene 5 de fuerza y 5 de defensa, si no estoy mal. Creo que sí. Y lo mismo, si digamos yo ataco a Alejandro con mi Avenger of Zendikar y Alejandro defiende con el suyo, mueren los dos. En casos, digamos que contrarios, donde yo bloqueara con mi Avenger of Zendikar contra el Sakura Trivelder, pues el daño que hace el Sakura Trivelder no alcanza a matar al Avenger of Zendikar. Entonces, después del daño, mi Avenger of Zendikar se mantendría en campo. Pero mi Sakura Trivelder sí moriría, porque es como una criaturita chiquita que va a estrellarse contra una pared. Hecha de plantas, gigante y con conciencia. Entonces tenemos en el combate declaración de atacantes, declaración de defensores y luego daño. El daño se resuelve, simplemente se resuelve. Sí, exacto. Sí, si hay una criatura atacando y una bloqueando, se asigna el daño entre esas criaturas. Y si una criatura no está siendo bloqueada mientras ataca, el jugador que está siendo atacado pierde la cantidad de vida igual a la fuerza de la criatura que pasó su ataque. Exacto, si Alejandro tiene un Avenger of Zendikar que tiene 5 de fuerza y me ataca a mí y yo en ese momento no tengo ninguna criatura para defender, o si decido no defender, por ejemplo, que eso puede ser una decisión estratégica, esos 5 daños me van a entrar a mí, que es una cantidad significativa. Sí, es una buena cantidad de daño. Y esa es la fase de combate. Sí. Como a grandes rasgos. Luego tenemos otra fase principal. Es la fase principal luego del combate. Creo que aún se llama así. ¿O número 2? Bueno, no sé. Segunda fase principal. Es una fase principal donde podemos hacer básicamente lo mismo que hicimos en la primera fase principal. Exactamente igual a la primera. Igual. Hay un pequeño detalle. La tierra que jugamos es una vez por turno. Y yo decido el momento en que la juego. Puedo jugarla en mi primera fase principal o puedo jugarla en mi segunda fase principal. Eso es muy relevante porque a veces llegamos al combate, cambia algo en el campo y jugar la tierra antes o después puede hacernos la diferencia. Después de eso, sí, ya jugué tierra, jugué hechizos en primera fase principal, luego fuimos a combate y digamos que jugué un artefacto en mi segunda fase principal. Y ya digo que voy a ir al final de mi turno y se acaba mi turno. Sí, en el final del turno hay, digamos que una fase pequeña, que es fase de descarte. Y es donde el juego revisa si tengo la cantidad de cartas correctas. En base tenemos 7 cartas en mano. Podemos tener máximo 7 cartas en mano. Sí, hay condiciones que nos permiten tener más de 7, pero nosotros... Como de entrada vamos a empezar con 7 cartas y tenemos que terminar cada turno con máximo 7 cartas. Si yo tengo 8 cuando se termina mi turno, debo descartar una carta. Y descartar es básicamente mandarla al cementerio. Correcto. Después de esto pasamos turnos indefinidamente hasta que se cumpla alguna condición de victoria. Condiciones de victoria, pues como la más obvia, que el oponente pierda todas sus vidas. Exacto. Sí. O sea, lo ataqué hasta que llegó a 0. En el momento en que llegó a 0, pierde el juego esa persona y yo gano. Sí, esa es la condición de victoria más común que hay. Y hay unas condiciones de victoria alternativas que son como ganas el juego si X cosas. No sé, si tienes tantas cartas en la mano o si ya no tienes biblioteca, por ejemplo. Si ya te robaste todo tu mazo y tienes que robar y no puedes robar, ganas el juego, por ejemplo. Sí. Que, por cierto, también esa es una condición de pérdida. Vale la pena tener como eso en cuenta de esa manera. Es una condición de pérdida para uno, porque si yo en general voy a robar cartas y no puedo, pierdo el juego. Pero si yo tengo un efecto que dice, algunas cartas que dicen, si tienes que robar carta y no puedes porque se te acabó el mazo, ganas. Pero por lo general sí, eso es una condición con la que yo perdería el juego.
Y digamos que es importante tenerla en cuenta porque también hay jugadores que juegan a hacer que le pase eso a sus oponentes. Bueno, róbate toda tu biblioteca y yo gano porque te hice perder. Que es diferente a te quité toda la vida o jugué algo que dijo que yo ganaba el juego. El caso es que la partida sigue así hasta que alguno gane. Sí, hasta que alguno gane o el otro pierda. O el otro pierda. Básicamente, sí. O alguien gana o alguien pierde. ¿Hay una diferencia? Sí. Pero lo relevante es que alguna de las dos cosas pase. Y ya, ahora sí. Eso es una partida de Magic. Sí, no es más. Uno juega criaturas, artefactos, encantamientos, conjuros e instantáneos. Ataca, defiende, roba carta al principio del turno y puede jugar una tierra por turno para ir teniendo más recursos, más monedas, más plata, más energía, más maná con el que pagar los hechizos. Tiene muchas aristas, ¿no? Sí, o sea, esto es súper reductivo, o sea, porque podemos empezar a hablar de, no, es que la curva de maná y entonces la construcción de los mazos, y hay muchísimos detalles dentro de eso, pero al final eso es como lo más básico de cómo funciona el juego. Sí, realmente es lo que para alguien aprendiendo, por ejemplo, es lo que importa. Eso es lo que uno necesita saber como para sentarse a jugar. De hecho, eso es bueno si en algún momento tienen la oportunidad. Saber esto es suficiente para jugar un formato que se llama Jumpstart, que uno coge 2 sobrecitos, los abre, los mezcla y se sienta a jugar. Y lo único que uno tiene que hacer es robar cartas y leer lo que dicen. Uno no tiene ni idea qué dice cada carta, pero con saber, pues como leer las cartas debería ser suficiente para jugar. Y ya que hablo de sobres y formatos, entonces podemos pasar a la segunda parte del episodio, que tal vez sea otro episodio. Sí, hay que ir paso a paso. Aunque bueno, esta parte es súper cortica. Es muy sencillo. Los formatos los dividimos en 2 como pedazos muy grandes, ¿no? Sí. Son construido y limitado. Es como básicamente el ejemplo que yo estaba dando era limitado. Son sobres, yo recibo sobres y con eso armo mi mazo. En este caso, Jumpstart es un tipo de formato donde a uno le dan los sobres que están como hechos y uno mezcla y lo que le salga. Uno no sabe qué le va a salir, uno simplemente tiene como suerte ahí a la hora de sacar los mazos. Pero dentro de esto están, por ejemplo, el draft. Sí, que es todos X cantidad de jugadores en la mesa, cada quien abre un sobre, se queda con una carta y pasa el resto a la izquierda. Sí. Y pues recibe algo del jugador de la derecha. Y lo mismo, selecciona otra carta y bla, bla, bla. Y así como que uno va viendo las cartas que venían en los sobres y luego se va quedando con esas cartas y con eso construye un mazo. Sí. Importante, ¿qué es un sobre? Un sobre. Los sobres son paquetes que... Es un producto. Sí, es un producto, es lo más básico. Eso es lo que vende Wizards of the Coast. Un sobrecito que viene con 15 cartas. Usualmente pertenecen a alguna de las expansiones de Magic y se consiguen en las tiendas locales, básicamente. Puede uno comprar en las tiendas locales como un sobre o también se pueden comprar cajas. Sí, cajas de sobres. Cajas de sobres. Cajas de 36 sobres. Sí, o bundles que son 9 sobres, 10 sobres más o menos, dependiendo de la expansión. Y pues nada, ahí vienen cartas de todo tipo. También es como un gacha. Esta nota no estoy seguro de que sea tan necesaria, pero en caso de que no lo sepan, los juegos gacha son videojuegos en los que hay que gastarse dinero real para más o menos apostar, para girar una ruleta o para tratar de ganar algo, pero que no es necesariamente 100% seguro. Es algo que nació en Japón. Nació de unas capsulitas que se llamaban las gashapon, que no sé si las han visto, son unas capsulitas como con jugueticos que vienen en una máquina dispensadora. Uno metía una moneda y lo que salía. Fue algo que también existió aquí en Colombia porque recuerdo haberlo visto en mi infancia. Pero sí, eso es lo que significa un gacha. Uno abre un sobre y lo que le salga. Hay sobres que salen con cartas muy buenas y otros con otras no tan buenas. Sí, eso es una apuesta. Es como en los videojuegos comprar un loot box a ver qué le sale. Que esta es una de las cosas por las cuales mucha gente odia el juego. Y es como, me toca abrir sobres a nadie le toca abrir sobres. Pero uno siente un poquito el impulso de decir, es que de pronto me sale la carta que necesito. De pronto hay algo bueno y puede ser a veces un poquito cercano a las apuestas. Sí, es bien cercano a las apuestas. Sí, la verdad incita a la ludopatía con fuerza.
Usted sabía que, seguramente sí, que al principio del formato había unas cartas que uno apostaba la carta. Sí, las de Anti. Sí, claro. Pues era muy cercano a ser una casa de apuestas. La gente quería jugar para quedarse con las cartas de los demás. Y de ahí viene un poco el principio de juego de cartas intercambiables. Como había mucho negocio en eso. Por suerte eso desapareció. No, y lo que leí fue que les tocó cambiarlo porque si no, Magic no podía ser un juego, sino que tenía que ser clasificado como un juego de azar, como de apuestas. Sí, y entonces eso tiene otras regulaciones completamente diferentes. Exacto, pero bueno, eso va a ser para el futuro. Exacto. El caso es que hay más formatos de limitado, que básicamente limitado es, a uno le dan unos sobres con cartas y uno arma mazos en ese momento y luego juega unas partidas, pues para ver quién es el ganador. Sí, usualmente digamos que los formatos delimitados suelen ser eventos. Exacto. Entonces están prelanzamientos, que son eventos donde estamos accediendo antes del lanzamiento a un set nuevo. A una nueva expansión. Tenemos también pues, draft, es todo un evento porque hay que reunir las personas que quieran jugar. Y además de ser eventos, pues vienen con una premiación. Entonces quienes tengan más victorias en sus partidas van a pues, estar recibiendo una premiación de los organizadores. Usualmente las tiendas locales son las que hacen ese tipo de pues, eventos que se abren pues, a todos los jugadores de la comunidad. Sí, y el otro tipo de formato, ya sabemos, limitado es uno abre sobres, arma su mazo en ese momento, tiene como una hora por lo general y luego juega unas partidas. Y el otro tipo de formato es construido, que ahí pues también hay varios como subtipos de formato. Y construido básicamente es los jugadores construyen su mazo en la casa, así como antes de llegar a jugar uno arma el mazo, uno llega allá y simplemente saca las cartas, las baraja y empieza a jugar, no tiene que pensar en el momento cómo armar el mazo. Sí, y dentro de como esta gran familia de formatos hay una cantidad: Moderno, Estándar, Pionero, Commander y otros más. Y cada tipo de formato tiene una restricción diferente. Que, a ver, la principal, bueno, no restricción, pero el principal cambio por lo general suele ser la cantidad de vidas y la cantidad de cartas en un mazo. Sí, esa una, pero además el acceso como a la cantidad de cartas que uno puede jugar. Sí. Porque en ciertos formatos el acceso a, por ejemplo, las expansiones más recientes, que es estándar, o en Moderno, que tiene acceso a todas las expansiones desde octava edición en adelante. Sí, básicamente. O tenemos... Sí, que por cierto, la octava edición es una vaina re vieja. Sí. Ya hay una cantidad de expansiones increíble de ahí en adelante. Sí, hace muchísimos años, realmente es como el 2000. Sí, yo no sé, algo así, sí, por ahí. Algo así. En habiendo buscado, encontré que la octava edición de Magic the Gathering salió en 2003. Entonces, casi todos los sets que salieron desde 2003 en adelante son legales en ese formato. Y el dato que encontré que más me gustó, que lo encontré en la página directa de Magic the Gathering, es que hay 94 sets legales, es decir, 94 expansiones que han salido desde 2003 que se pueden usar para construir mazos del formato moderno. Estándar sí se puede jugar con los últimos 2 años, 3 años. Los últimos... va a ser... Sí, son los últimos 2 años. No son los últimos 2 años, son 4 años, pero cada 2 años hay una rotación. Eso. Y entonces se genera un nuevo set de cartas que pueden jugar. Hace poco, de hecho, fue la última rotación y eso limitó las cartas que se podían jugar. Y de ahí en adelante, lo que salga va a entrar como al pool de cartas que se pueden jugar. Ahora voy a explicar lo que encontré sobre el formato de estándar y las cartas que se pueden jugar. Cada año en otoño salen unos sets, unas expansiones que ya no pueden ser jugadas y básicamente son las de hace 3 años. Y pues cada año también van entrando nuevas expansiones a esas cartas que se pueden jugar. En este momento hay 13 sets, 13 expansiones legales que se pueden jugar dentro del formato y la última salió en febrero de 2025, hace como una semana. En otoño de este año van a salir 5 sets de esa rotación. Van a dejar de ser legales. Pero todas las expansiones que salgan este año van a empezar a ser legales y lo van a hacer por lo menos por 3 años.
Hay otra cosa que pues no depende tanto del tiempo como en moderno y estándar, que hay como unas limitaciones de tiempo, y es Pauper, que es donde se pueden jugar cartas que solamente tengan como una rareza, que es común. Sí, que eso fue algo que no hablamos, que también está en la anatomía de la carta. Sí. Las cartas vienen como en una pirámide de rareza. Sí, es como una... Más o menos, así como sí, como una clasificación, como un escalafón. un escalafón. Sí. Entonces hay cartas comunes, cartas no comunes, cartas raras y cartas míticas. Y ya, esas son como las 4. Ajá. Que básicamente es el color del icono. Tiene cada carta junto a la línea de tipo, tiene un sellito, que es el sellito de la expansión, y el color representa la rareza. Negro, plateado, el otro es dorado y naranja. Sí, naranja. Naranja es el mítico. Y pues también como ese tipo de rareza es el que tan posible es que a uno le salga un tipo de carta de esas dentro de un sobre. Entonces en Pauper solamente se pueden jugar cartas que hayan sido impresas como común en algún momento. Y es pues otro tipo de limitación, aparte de la cantidad de cartas o la cantidad de vidas o el número de jugadores, que también es una diferencia en algunos de los formatos. Exacto. Como en Commander. Por lo general, digamos en estándar, en moderno, en Pauper, en todo esto que hemos estado hablando, las partidas son 1-1. Y en estándar se juega con 60 cartas. 60 cartas es como el mínimo. Es como el mínimo. De hecho, sí. Todos estos formatos tienen un mínimo de 60 cartas. Esto es importante porque en realidad los mazos pueden tener cualquier cantidad de cartas después de 60. Había una regla implícita para torneos profesionales y como una cosa que revisaban, y es que el máximo número de cartas que podía tener un mazo de estándar era tantas como le cupieran a uno en la mano. Entonces, en algún momento había personas que llevaban un mazo con 200 cartas y en la revisión de como que fuera legal, los ponían a manejar el mazo para ver si podían mezclarlo. Y si no, los podían estar descalificando. Ahora, eso lo quitaron hace poco porque al final la limitación no es pues un número. Técnicamente uno puede tener pues, una cantidad enorme de cartas. Y de hecho en Magic Arena hay personas con mazos de 1000 cartas. No hay un límite. Sí, Magic Arena es una versión en línea del juego, que uno puede jugar en computador o en celular. Sí. Y bueno, Commander, que es como un poquito el formato diferente. Sí. Porque Commander es un formato multijugador. Se juegan hasta 4 personas. Pues realmente le caben más, pero el número ideal, el número con el que se creó ese formato es para jugarlo entre 4 personas. Y realmente sí es el número más cómodo. Jugar 3 personas está bien, pero se siente un poco extraño. Y jugar 5 personas puede ser un poquito sobrecogedor. Y también es diferente porque Commander se juega con 100 cartas. Exactamente. Y aparte, cada carta es única. Sí. No puede haber cartas repetidas a no ser que haya una condición que lo permita. Exacto, pero sí. En estándar uno puede jugar 4 copias de la misma carta. Sí. En cambio, en Commander a uno le toca de a una sola copia de cada carta. Sí. Esto excluyendo las tierras básicas. Sí. Uno puede tener varias copias de la misma tierra básica porque, pues si no, no se podría jugar el juego básicamente. Y la otra peculiaridad que tiene el formato de Commander es que cada mazo tiene un comandante, como alguien que representa, el líder, digamos, en la historia. Y es una carta que no va en el mazo, sino que va como en un espacio que se llama la zona de comandante. Sí. Uno no lo tiene en la mano, sino que uno lo juega desde ahí. Y por lo general uno construye los mazos a partir de lo que haga ese comandante. Sí, las cartas de comandante aparte son criaturas legendarias, entonces suelen tener habilidades muy específicas, una alineación de color muy específico. Entonces en el momento en que uno ve a un comandante y lee su habilidad, uno se imagina que el mazo fue construido alrededor de esa carta. Y ese es el formato más popular de Magic en este momento. Sí, definitivamente. Sí. Estándar ha tenido como un resurgimiento, pero igual no es nada cercano, diría yo. Todavía no, sí. Commander es lo que más se juega en Magic the Gathering. Sí. Es el formato más popular, tiene más, no sé, youtubers haciendo videos. Completamente. Es el formato que jugamos nosotros. ¿Usted juega estándar? Yo juego estándar. Es muy diferente, se siente muy diferente. Y como dijo Camilo, realmente está en un resurgimiento. Creo que llevaba mucho tiempo sin ver gente jugando estándar. Realmente yo lo recomiendo mucho. Me parece un formato muy divertido. Pero se nota pues ampliamente la diferencia en pues acceso a
Commander. Hay muchas recursos y páginas y programas. Sí, bueno, y lo otro que tiene Commander es que Commander tiene acceso a todas las cartas. Ah, sí, claro. Que esa es la otra cosa. Pues en estándar tengo como un pool limitado de los últimos años, pero además van a salir cartas nuevas esta semana y pues me toca, yo que juego regularmente, cada semana participo en un torneo local, tengo que estar pendiente de qué cartas nuevas van a salir, porque dependiendo de lo nuevo, yo tengo que cambiar mis estrategias. Cosa que no es tan común que pase en estándar, porque aparte de en estándar, en Commander. Porque en Commander es un formato un poco más casual. Es como para encontrarse con los amigos y jugar toda la noche o todo el día, desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. Es el tipo de como encuentros que causa Commander. Y bueno, también importante, Magic es un juego muy grande. Entonces Magic tiene torneos oficiales como sancionados por la compañía, pues Wizards of the Coast, que son los dueños de Magic, y por lo general son del formato estándar. El torneo más grande, digamos, es del formato estándar. En cambio, no hay torneos oficiales de Commander. Commander se supone que en teoría es para jugar con los amigos. Sí, vemos que en nuestra tienda local hay torneos de Commander y hay diferentes tiendas en nuestra ciudad que hacen torneos distintos para incentivar la participación y un poco la creación de comunidad. Pero en general la gente está convencida de que estándar es el formato competitivo por excelencia. Y definitivamente es muy distinta la manera en la que funciona la competitividad entre Commander y estándar. Estándar es un enfrentamiento 1 a 1. Y el que tenga la mejor estrategia y más suerte va a salir victorioso. Mientras que en Commander, aparte de estos dos elementos, que son elementos muy importantes, también cuenta con el aspecto social. Sí, la politiquería. Exacto. La marrulla, el cuento que le he hecho, manipular la mente de los oponentes y todas estas cosas. Hacer y romper alianzas, hacer enemigos y bla, bla, bla. Sí, aprovecharme de vacíos en los contratos verbales, que es un juego bastante interesante en el aspecto social. Y la otra diferencia entre estos formatos es que cuando uno juega Commander, uno empieza con 40 vidas. Sí, es bastante bueno para darle a uno tiempo de desarrollar como el tablero, que es uno de los como principales objetivos en el momento en que crearon el formato, y es pues, la gente quiere divertirse y hacer cosas locas en sus tableros y ver si gana de una forma estrambótica. Mientras estándar es eficiente. La menor cantidad de cartas que yo tenga que jugar para ganar son las mejores cartas. Y en estándar se juega con 20 vidas, que la diferencia es bien significativa. Sí, 20 vidas no son tantas vidas. son apenas suficientes para sobrevivir. Y pues nada, la idea aquí en este nuevo segmento en el que vamos a hablar de Magic, porque, a ver, este podcast nació para los juegos de mesa, pero yo le puse crónicas de cartón y luego empecé a jugar Magic, y al Magic le dicen cartón. Porque las cartas están hechas de cartón. Entonces uno se va a echar cartón. Uno compra cartón. Sí, uno intercambia cartón. A mí me dicen que yo tengo fiestecitas de cartón los viernes y es cuando voy a jugar a la tienda. Y entonces estas también son crónicas de cartón realmente. Y la idea es que vamos a hablar principalmente de Commander. Yo creo que podremos hablar de estándar en algún momento. Sí. Pero la idea es hablar como de Commander, de la historia de Magic, por ejemplo, la idea es hacer también un episodio como de diccionario de Magic, como qué términos usa la gente para que no se sienta perdido cuando vaya a jugar. Y seguramente tendremos oportunidad de hablar de como los pequeños detalles de cómo funciona el juego. Algo que mencioné un par de veces, prioridad, es algo como difícil de entender, pero ya verán. Todo este asunto de leer la carta, que también es muy importante dentro del juego y sobre lo que se hacen muchos chistes en la comunidad, requieren como su propio capítulo. Sí, hay mucho por hablar en Magic. O sea, como si nos limitamos solo a Commander, hay mucho por hablar. Si ya le metemos estándar, hay mucho más por hablar. Y la idea es que también podamos ir trayendo gente que juegue más estándar o que, no sé, gente que de pronto acepte invitaciones, tiendas o lo que sea, para mostrarles qué es Magic, qué es la comunidad, por lo menos aquí en Bogotá también. Sí, y conocer un poquito de cómo se construyen esas comunidades. Porque Magic depende de las comunidades. Es muy distinto a cómo funciona el mundo de los juegos de mesa, donde pues, hay gente que se reúne y van a compartir juegos y tal. Acá se generan unas comunidades muy unidas alrededor del juego.
Esto en parte porque pues, el juego es muy bueno, pero también porque hay una inversión de tiempo significativa para aprender a jugar y para ser eficiente. Entonces uno se apega mucho al juego y a la gente con la que juega. Sí, hay que hablar de lo caro que es jugar Magic. También. De la plata que le toca a uno invertirle. Sí, o de la plata que uno debió haberse ahorrado también. Hay consejos que uno debe tomar a veces de cómo usar las cartas o qué cartas no comprar. Hay muchas cosas por hablar. ¿Cuánto tiempo se demoró usted en sentir que había aprendido a jugar Magic? No quiero como asustar a nadie. Pero yo siento que me demoré como un año en jugar Magic de manera competente, por lo menos. Como no me siento perdido y sé qué es lo que está haciendo la otra persona y sé a qué se refiere cuando dice esta cosa. Sí. Y no... Antes de eso yo era como, creo que estoy viendo lo que hacen los demás y vamos a ver qué puedo hacer yo. Sí. Yo pregunto porque yo pues aprendí a jugar, como, entre comillas, jugar hace 20 años, pero en realidad cuando usted empezó a jugar y yo volví al juego, fue que empecé a entender como en más detalle. Y creo que sí, más o menos el mismo tiempo y que es un poco el tiempo que nos demoramos nosotros en ir a participar en eventos de comunidad. Como en ir a jugar con gente en tienda o meterse en un torneo simplemente como para ver qué era, que yo pude decir con confianza como, ya entiendo cómo funciona esto. Pero es un juego relativamente fácil y fácil de como de entrarle. Sí, cuando uno entiende las reglas básicas, ya uno puede jugar en cualquier mesa. Y lo bueno es que en la mesa en la que uno esté, pues si uno está suficientemente cómodo, pues uno simplemente pregunta cómo funciona todo y todo el mundo le va a explicar a uno. Siempre va a haber gente disponible para decirle a uno, sí, esto funciona de X o Y manera. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Sí, creo que es bastante. Sí, tengo que ponerme a cortar esto. Muchas gracias por escuchar. Estamos en Instagram, básicamente, Spotify, YouTube. Si se quieren suscribir, si nos pueden seguir en Instagram. En Instagram no subo cosas de Magic, subo historias cuando jugando. Sí, la tienda en la casa. Exacto, pero no subo mucho contenido pues, ahí como directamente porque no sé, pues qué. Fotos de las cartas, pues no sé, no están. Sí. Tal vez si les interesa en algún momento saber, podrían hacernos saber. Sí. Bueno, sí, podríamos hacer como cartas de la semana. No, en fin. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay gente que abre sobres, hay gente que habla de cambios de precios de cartas, sí, de los mazos más populares de la semana. Pero bueno, en algún momento se llegará a hablar de todo eso. Sí. Muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos en el próximo episodio que va a ser sobre la historia de la creación del juego, como de cómo nació Magic en 1993. Sí. Si no estoy mal. Sí. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar y que las cartas estén de su lado.